Buenos días, somos Laura Delgado y Miriam Helen y vamos a exponer hoy el manejo general de la demencia o trastorno cognitivo mayor, que es como oficialmente lo reconoce ahora la DSM-5. Este es el índice que vamos a seguir y sin más dilación empezamos. El deterioro trastorno cognitivo mayor o demencia es una enfermedad cuya relevancia va en aumento de forma exponencial debido a su creciente prevalencia. Se estima que aproximadamente 48 millones de personas a nivel mundial padecen demencia y a eso sumamos el complejo manejo que tiene. Hay que abordar tanto al paciente como a su familia, sobre todo al cuidador principal. Entonces el manejo debe ser multidisciplinar para abordar tanto el padecimiento físico como psicológico. El desafío de esta enfermedad, a pesar de clínica variada, son los síntomas comportamentales o conductuales que luego veremos. Y el trastorno cognitivo mayor más común es la enfermedad de Alzheimer hoy en día. A ella le siguen la demencia vascular, la demencia por cuerpos de Lewy y la frontotemporal. Los factores de riesgo generales de demencia van a ser edad alta, edad elevada, ¿no? Personas añosas, el sedentarismo, el aislamiento social por esa falta de interacción y desarrollo neurocognitivo, el nivel educativo, tanto el tiempo de escolaridad como el tipo de formación académica. Los factores de riesgo cardiovascular, que lo vemos como base de cualquier patología, ¿no? De muchas patologías. Los traumatismos craneoencefálicos, tanto el tipo, número, intensidad, a más intensidad, a mayor cantidad, y a traumatismos más graves con más comorbilidades, pues mayor riesgo de demencia. Consumo de tóxicos, como el alcohol y otras drogas. Trastornos psiquiátricos, el más asociado es la depresión no tratada, de hecho veremos que luego tiene cierta relación con la demencia. Y como un factor de riesgo con fuerte impacto en la demencia, se considera la pérdida de audición, la hipoacusia no corregida. Luego tenemos otros que están más en debate, como la contaminación ambiental en relación a la toxicidad del dióxido nitroso. El proceso diagnóstico va a englobar un inicio que es los síntomas que nos hacen sospechar. Por tanto, en personas asintomáticas no se recomienda un screening poblacional de ningún tipo. Pero sí, cuando una persona nos viene quejando síntomas, el paciente o su familia, vamos a empezar el proceso diagnóstico. Primero por una anamnesis completa y una exploración física. En la anamnesis tenemos que englobar lo de siempre, antecedentes personales, quirúrgicos, familiares y tratamientos que tome el paciente. Los tratamientos van a ser importantísimos porque altas dosis o combinación de ciertos fármacos pueden predisponer o crear síntomas tipo demenciales. El nivel educativo, oficio, aficiones, los factores de riesgo que hemos comentado, así como será fundamental detectar el síntoma principal o síntoma predominante en el motivo de consulta. Siempre hay que preguntar por los síntomas conductuales, que son, como hemos dicho, el desafío de la demencia, como puedan ser la irritabilidad, la apatía, agresividad, etc. También en esta anamnesis va a ser muy importante no olvidar preguntar sobre cuánto afecta la calidad de vida la clínica que nos aqueja el paciente, cuánto afectan su dependencia en las actividades de la vida diaria y cómo de funcional o no funcional se encuentra el paciente debido a la sintomatología. La exploración física tiene que ser completa por órganos y sistemas. Y una vez tengamos esta anamnesis, esta exploración física, vamos a pasar a los test diagnósticos, que lo veremos luego. A la derecha tenemos las pruebas diagnósticas. Ahora lo pongo otra vez. Ahora lo pongo otra vez. Tenemos las pruebas diagnósticas que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico diferencial para descartar organicidad. Van a ser un análisis de sangre completo, un sistemático básico de orina y todo ello orientado al diagnóstico diferencial del síndrome confusional agudo, que cursa con síntomas de demencia, y la pseudodemencia depresiva, que es una clínica demencial cuya causa es la depresión, o sea, cuya causa es un trastorno psiquiátrico. Esto es muy importante, hacer el diagnóstico diferencial en estas dos entidades. Así como otras pruebas posteriores van a ser el electrocardiograma, la radiografía de tórax simple y las pruebas de imagen craneal, taco-resonancia. Todo ello para un estudio completo previo a la derivación del paciente a consulta especializada de neuro, y todo ello también para descartar posibles causas de la demencia. Bien, en cuanto a las analíticas de sangre tenemos que incluir todo lo que aparece: bioquímica, hemograma, serologías de virus, sífilis, perfil renal, hepático y tiroideo, iones, VSG, vitamina B12 y ácido fólico.
Y en diferido, el neurólogo le aplicará otro tipo de test diagnóstico o incluso puede que realice otras pruebas. Los test, como hemos dicho. En la primera consulta vamos a intentar hacer la anamnesis, la exploración física y el test neurocognitivo. Lo ideal sería hacer 2 test que valore 2 dominios diferentes cognitivos, 2 funciones cognitivas distintas. Y aquí os pongo los test a la izquierda, los ítems neurocognitivos que estudia o que valora y los puntos máximos que se pueden conseguir con el rango patológico. Los más conocidos del primer bloque, ¿no?, de arriba a la izquierda, son el mini mental y el mini examen cognoscitivo de Lowe. Luego tenemos el dibujo del reloj, que es muy famoso, y el mini cog, que es para cuando no tenemos mucho tiempo, podemos englobar ahí 2 dominios cognitivos a estudiar en unos 3 minutos se hace este test. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de determinación. Los primeros veis que valoran la orientación temporoespacial, cosa que no hacen los segundos, también el cálculo y otro tipo de funciones como la concentración, que tampoco lo valoran los segundos. Pero el dibujo del reloj, por ejemplo, es muy bueno para la ejecución motora, porque les va a pedir el médico dibujar un dibujo. El mini cog es como una combinación, ahora lo veremos. Aquí tenemos el mini mental y el mini examen cognoscitivo de Lowe. Veis que son una serie de preguntas con el estudio de esos dominios cognitivos y se va puntuando las respuestas del paciente y a lo último se le pide realizar el dibujo que aparece. Luego el test del reloj, se le pide al paciente que dibuje un reloj con todos los números en su posición correcta y normalmente se le pide que ponga una hora concreta. Se suele pedir que se ponga a las 11:10 como aparece en el reloj, ¿vale? Y vemos ahí una progresión desde izquierda arriba hasta abajo a la derecha en el test del reloj, que cada uno corresponde a un estadio más avanzado de enfermedad de Alzheimer. El primero, arriba a la izquierda, es el reloj normal, sin patología, y progresivamente el paciente con enfermedad de Alzheimer leve, moderado y avanzado cada vez va dibujando el reloj de forma más incorrecta. El mini-cog combina el test del reloj con unas funciones de memoria y repetición y comprensión. Por tanto, el primer ejercicio del mini-cog es pedirle al paciente que se concentre, que escuche 3 palabras que vamos a comentarle y que las memorice y las repita. Pueden ser papel, bicicleta, cuchara o puede ser otro tipo de letras, pero siempre que sean fáciles y que el paciente los conozca, ¿no? Mesa, llave, libro. Palabras fáciles. Bien. Después de pedirle al paciente que repita esas 3 palabras, le pedimos que dibuje el test del reloj, idénticamente a lo explicado anteriormente. Y la tercera parte de este examen es pedirle que memorice, que recuerde las 3 palabras que dijo al principio. Según la DSM-5 de demencia o trastorno cognitivo mayor, debe ser un deterioro clínicamente evidente en uno o más de los dominios cognitivos que hemos estudiado, que hemos examinado en el paciente. Pero ya no solo que haya presente alteración de un dominio cognitivo, sino que también es muy importante que quede reflejado en la historia clínica, a ser posible, el estadio o la gravedad de ese deterioro cognitivo, puede ser leve o avanzado, ¿no? Y asimismo, ahora abajo, importante que quede reflejado en la historia, cuánto afecta el estado del paciente en su funcionalidad diaria, cuánto de deterioro funcional y cuánto afecta a las actividades de la vida diaria del paciente, y los síntomas conductuales. Dijimos que eran importantísimos, que quedaron reflejados, los síntomas comportamentales, depresión o hábito depresivo, apatía, ansiedad, irritabilidad, agresividad, etc. Por tanto, el proceso diagnóstico, deterioro o declive cognitivo relevante y evidente en la exploración y la anamnesis, que además preocupa al individuo porque le afecta a su vida diaria y en sus funciones, y el test debe ser positivo para demencia, ¿no? La puntuación debe ser positiva. Pero abajo del todo del cuadro lo que vemos, la DSM-5 nos lo recalca muy bien, es que no puede haber otra causa que explique la clínica. Sobre todo debemos en este sentido descartar los trastornos mentales y psiquiátricos, así como no puede estar explicado por un contexto de síndrome confusional agudo o delirio, es decir, organicidad.
Otras consideraciones diagnósticas es que al cuidador principal también hay que evaluarlo, incluso se le pueden pasar escalas de sobrecarga, porque es el familiar que más sobrecarga o fenómeno de burnout va a experimentar. Si se sospecha una base depresiva en el paciente, pensando entonces que es una pseudodemencia depresiva, podemos hacer una prueba diagnóstico-terapéutica que consiste en administrar al paciente o pautarle un antidepresivo inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina durante 3 meses y posteriormente a este tiempo reevaluar a ver si ha mejorado o no la clínica, ¿no? Esto nos ayuda bastante, pero solo si sospechamos base depresiva. El TAC craneal de rutina, lógicamente, es controvertido, pero sí es obligado. Normalmente se tiende a indicar, sobre todo posterior a la derivación a neurología, ¿no? Pero sí que es obligado si el curso de la clínica es agudo, si la edad es precoz, relativamente precoz, si hay síntomas neurológicos asociados como focalidad, alteraciones pupilar, etcétera, y alteraciones de la marcha. En estos casos es obligado el TAC craneal porque debemos descartar una causa orgánica cerebral. Y los pacientes con depresión, aparte de poder sufrir pseudodemencia depresiva, también nos puede ocurrir a la inversa. Un paciente con demencia real, demencia primaria, puede tener depresión debido a cuánto le afecta su sintomatología. A estos pacientes, para detectar si tienen depresión o no, en los pacientes con demencia se le puede pasar el test de Coffey. Los objetivos del manejo del paciente van a ser, lógicamente, el primer escalón de la prevención primaria. Debemos intentar evitar la enfermedad y, por tanto, debemos intentar tener los menos factores de riesgo posibles que hemos visto al principio, ¿no? Luego, hay que establecer también objetivos según los estadios. Por eso era tan importante intentar identificar en qué estadio se encontraba el paciente en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque las herramientas que vamos a utilizar y los objetivos del tratamiento varían. Os dejamos aquí 2 tablas para que consultéis detenidamente los diferentes objetivos y las diferentes herramientas de ayuda, de soporte, dependiendo del estadio de la enfermedad. El manejo del paciente con demencia conlleva distintas etapas, entre las cuales se encuentra proporcionar la información necesaria a la familia para que sepa sobrellevar la enfermedad, además de la atención y el tratamiento tanto sintomático como etiopatogénico. La expectativa de vida de un paciente demenciado puede oscilar entre 4 y 10 años, dependiendo de la etiología de su demencia y de la morbilidad asociada. Es necesario considerar que la calidad de vida, tanto del enfermo como la de sus familiares, va a depender en gran medida del asesoramiento y del apoyo que reciban. Por ello, informar sobre la enfermedad, su evolución y el proceso de cuidados que requiere el paciente es una parte fundamental del abordaje terapéutico. El equipo de atención primaria debe garantizar, además de un adecuado seguimiento médico y de enfermería, un punto de apoyo a la familia. Parece razonable realizar un abordaje escalonado e individualizado de cada situación, investigando en primer lugar el conocimiento que tienen tanto el paciente como sus familiares sobre la enfermedad. Paralelamente hay que valorar cuáles son sus expectativas y en qué fase de aceptación o elaboración de la enfermedad se encuentran. El papel de enfermería es fundamental en el cuidado de estos enfermos. Su labor ha de ser educacional y preventiva, asesorando a la familia acerca de, por ejemplo, la necesidad de cambios posturales, la prevención de accidentes domésticos, la aparición de escaras, el mantenimiento de una adecuada nutrición e hidratación. Asimismo, el enfermero se encargará de la adecuada vacunación del paciente, de promocionar su autocuidado, de vigilar el estado de sondas o catéteres si es que lleva alguno, y de la detección de signos de alarma psíquica u orgánica. El trabajador social es un complemento clave de la atención sanitaria, informando a la familia sobre los recursos disponibles en la comunidad. Existen servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día, estancias temporales o permanentes, etc. Otro punto esencial es la identificación de la figura del cuidador principal, es decir, el miembro de la familia que asume la mayor parte de los cuidados del paciente. Dada la sobrecarga a la que está sometido, puede convertirse fácilmente en un enfermo secundario. Forma parte de la función asistencial su estrecha vigilancia para intentar modificar en la medida de lo posible los factores de riesgo a los que está sometido. Es aconsejable establecer un plan general de cuidados individualizado para cada paciente. Su carácter será multidimensional y aunque básicamente esté diseñado por el enfermero, en su elaboración deben intervenir también el médico y el trabajador social.
así tener una mayor coordinación entre los diferentes profesionales y una mejora continua de la calidad asistencial del paciente. Es importante que el enfermo sea valorado en su conjunto. No debemos olvidar que además de la demencia puede padecer otras enfermedades. De hecho, gran parte de los problemas de morbilidad de los pacientes demenciados pueden pasar inadvertidos a causa de su deterioro cognitivo. Otras alteraciones que con frecuencia aparecen en el curso evolutivo de una demencia son las psiquiátricas. El abordaje temprano de los síntomas como insomnio, agresividad, irritabilidad, tristeza, conductas sexuales inapropiadas o alucinaciones puede facilitar enormemente la tarea de los cuidadores. También es necesario adiestrar a la familia en el reconocimiento de síntomas guía que puedan indicar una descompensación de la enfermedad crónica del paciente o la aparición de un proceso intercurrente. Estos procesos podrían inducir un cuadro confusional con el consiguiente deterioro del paciente. Asimismo, debemos fomentar el autocuidado del enfermo, insistiendo especialmente en el mantenimiento de su actividad física y sus relaciones sociales. De esta forma, su autonomía e independencia se conservarán durante mayor tiempo. La pérdida de memoria hoy por hoy no tiene tratamiento definitivo, aunque sí pueden ser útiles medidas no farmacológicas como la organización del entorno, la utilización de reglas mnemotécnicas y el uso de soportes externos. En fases iniciales es frecuente, hasta en un 50% de los pacientes, que la demencia se acompañe de trastornos afectivos que podrían empeorar el deterioro cognitivo. En estos casos, y aun a falta de cumplir criterios estrictos de depresión, se recomienda la prescripción de un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, cuya eficacia revisaremos a las 6-8 semanas iniciado el tratamiento. Si este es efectivo, se mantiene un mínimo de 9 meses y en caso de que exista un segundo episodio se recomienda prolongar el tratamiento hasta un año en un intento de prevenir nuevas recaídas. Conviene evitar los antidepresivos tricíclicos, ya que además de sus numerosos efectos secundarios, pueden condicionar un agravamiento del deterioro cognitivo. En fases más avanzadas de la enfermedad suelen aparecer trastornos conductuales como agitación nocturna, irritabilidad, delirios, ilusiones, alucinaciones. Una vez descartadas las causas psíquicas, psiquiátricas o psicosociales, se emplearán fármacos antipsicóticos para su control. Debemos conocer cuáles son sus efectos secundarios característicos para, en función de la sintomatología del paciente, utilizar el del perfil más adecuado. Los nuevos antipsicóticos, que son la risperidona y olanzapina, se presentan como una buena alternativa, aunque aún no hay estudios suficientes que permitan recomendar su uso generalizado en los sujetos con demencia. Las benzodiazepinas, sobre todo las de vida media larga, no son recomendables, ya que suelen incrementar el grado de confusión nocturna. En caso de ser necesarias, usaríamos las de vida media corta. También es característica la aparición de insomnio y de trastornos en el ritmo sueño-vigilia. Para su manejo, una vez agotadas las medidas higiénicas, el fármaco de elección es el clometiazol. También pueden utilizarse neurolépticos sedantes, del tipo tioridazina o tiaprida. Asimismo, el zolpidem ha demostrado ser una opción válida en los trastornos puros del sueño, siendo habitualmente suficiente la dosis nocturna de 10 miligramos. Las benzodiazepinas de vida media corta se reservarán como último escalón terapéutico y una estrategia útil en caso de inversión del ritmo sueño-vigilia es la administración de 3 dosis de un fármaco hipnótico o antipsicótico de tipo sedativo. Dentro del tratamiento etiopatogénico vamos a hablar de las principales demencias, empezando por el Alzheimer. En la actualidad no existe tratamiento curativo para esta enfermedad. El único tratamiento aprobado por la FDA y solo en estadio leve moderado son los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Su uso parece mejorar de forma modesta la función cognitiva, aunque no se ha demostrado que modifique a largo plazo la evolución de la enfermedad. El tratamiento de estos sujetos será, por tanto, básicamente sintomático y estará orientado a mantener la funcionalidad y la autonomía del paciente durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, no podemos olvidar que se están estudiando nuevas medidas que, utilizadas de forma preventiva, podrían ayudar a retrasar el inicio de la enfermedad. En esta línea se encuentran los tratamientos con vitamina E, con antiinflamatorios no esteroideos y el uso de estrógenos en mujeres posmenopáusicas. En cuanto a la demencia vascular, parece razonable que inicialmente nos centremos en la profilaxis primaria de los episodios cerebrovasculares, intentando modificar en la medida de lo posible los factores de riesgo de nuestros pacientes, la hipertensión arterial, hiperlipemia, diabetes, tabaquismo, etc. Como profilaxis secundaria, además de seguir controlando dichos factores de riesgo, pueden usarse fármacos antiagregantes o anticoagulantes, según la enfermedad de base que presente el paciente. Para la demencia de cuerpos de Lewy únicamente es posible un tratamiento sintomático. Dada la exagerada respuesta de estos pacientes a los neurolépticos, debe evitarse su prescripción, y los síntomas parkinsonianos se tratarán con fármacos dopaminérgicos.
En cuanto a la demencia frontotemporal, el problema fundamental de estos pacientes son los trastornos del comportamiento. Estos síntomas frontales pueden mejorar parcialmente con antipsicóticos del tipo risperidona y con antidepresivos del tipo sertralina. Un buen apoyo familiar puede evitar, reducir o al menos retrasar la institucionalización de los pacientes con demencia, pero generalmente esta disminución de la institucionalización tiene un alto precio, las repercusiones en el estado de salud del cuidador principal, quien presenta un alto riesgo de convertirse en un enfermo secundario. Es el llamado síndrome del cuidador. A la sobrecarga física y emocional que provoca el cuidado de un enfermo hay que añadir el hecho de que la situación puede mantenerse durante años. Esto condiciona un importante desequilibrio personal en el cuidador. Se limitan sus actividades sociales, se altera su actividad laboral con las consiguientes repercusiones económicas y se afecta la comunicación en el seno de la familia. Dentro del sistema sanitario, la atención primaria puede contribuir a disminuir la sobrecarga del cuidador, facilitándole un soporte profesionalizado. Actualmente, en numerosos centros de salud se han puesto en marcha el programa Cuidar al Cuidador, cuyos puntos clave se resumen en esta tabla. La mayoría de las veces, la demencia va a necesitar exclusivamente de un seguimiento por el médico de atención primaria. Sin embargo, en algunos casos se tendrá que derivar al especialista en neurología. Los criterios de derivación relacionados con el proceso diagnóstico son, entre otros, en caso de necesidad de pruebas complementarias cuando no son accesibles desde atención primaria, cuando existan dudas razonables en el diagnóstico sindrómico de demencia y en general para realizar o confirmar el diagnóstico etiológico, en las demencias en sujetos menores de 65 años o demencias de evolución rápida inexplicada, en las demencias que debutan con predominio de trastornos conductuales o de la personalidad, y ante cambios importantes del curso evolutivo de la demencia, deterioros bruscos, síntomas focales o reacciones anormales a los neurolépticos. En cuanto a la derivación relacionada con el planteamiento terapéutico y el seguimiento del paciente, esta se hará para valoración de inicio y seguimiento de tratamiento con fármacos no accesibles desde atención primaria, cuando haya también dificultad en el manejo de trastornos conductuales y, como cualquier otro paciente, cuando sea necesario un examen o tratamiento especializado complementario que pueda mejorar su calidad de vida. A modo de conclusión, destacamos los siguientes puntos. La prevalencia de la demencia va en aumento, siendo la más frecuente la enfermedad de Alzheimer. La valoración y la sospecha diagnóstica desde atención primaria es clave para el abordaje precoz y para poder orientar el tratamiento. El manejo de esta enfermedad es complejo, con un gran desgaste tanto en el paciente como en sus familiares a largo plazo, teniendo que proporcionar especial apoyo profesional al cuidador principal. Debe ser un manejo multidisciplinar e integral, que reúna la labor del médico, un buen equipo de enfermería, un trabajador social, etc. El tratamiento de la demencia dependerá de la etiopatogenia y se basará principalmente en medidas no farmacológicas y en el tratamiento de los principales síntomas.